Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de William Hilbert, una figura clave que, con experimentos rigurosos, se atrevió a desafiar las creencias de su época y de paso sentó las bases de la ciencia tal y como la conocemos. A ver, empecemos con una pregunta que hoy nos puede sonar a chiste. ¿Puede el ajo anular el poder de un imán? Suena absurdo, ¿verdad? Pues en el siglo XVI esto era un debate científico de lo más serio. Y es que en aquella época muchísima gente estaba convencida de que sí, de que el ajo podía desactivar un imán. Era un tiempo en el que las fronteras entre la ciencia, la magia y la filosofía, pues eran bastante borrosas. Esto daba lugar a ideas fascinantes, sí, pero casi siempre incorrectas sobre cómo funcionaba el mundo. Bueno, pues bienvenidos a ese mundo que William Gilbert se propuso entender. Un mundo que se regía por la especulación y por creencias que venían de la antigüedad, y no por las pruebas. Y sobre el magnetismo se decían unas cosas. Por ejemplo, se creía que la magnetita, que es un imán natural, podía curar los dolores de cabeza. O lo que decíamos antes, que frotar un imán con ajo anulaba su poder. Todo esto se basaba en rumores, en el me han dicho que, pero pruebas, ni una. Y ahora sí, vamos a conocer a la persona que se atrevió a desafiar todo este mundo de conjeturas. Un médico y hombre de ciencia tremendamente respetado. Ojo, que Gilbert no era un cualquiera, para nada. Era un pilar de la sociedad inglesa, un médico de éxito eminente que llegó a ser el médico personal de la reina Isabel I. Su reputación era intachable, y su formación como médico le había enseñado a observar, a fijarse en los detalles, una habilidad que iba a ser absolutamente crucial. Pero resulta que su verdadera pasión no era la medicina. Era una obsesión que mantenía en privado y que le salía carísima, los experimentos. Se dice que se gastó de su propio bolsillo unas 5.000 libras, que para la época era una auténtica fortuna. Todo para sus investigaciones científicas personales. Y es justo aquí donde está la clave de todo. Lo que hace a Gilbert tan importante no es solo lo que descubrió, sino cómo lo descubrió. Toda su filosofía la volcó en este libro, De Magnete, publicado en el año 1600. Fue la primera gran obra de ciencia física que se publicó en Inglaterra y sencillamente cambió las reglas del juego. Su idea se puede resumir así. Se obtienen razones más poderosas de experimentos seguros que de las opiniones de los especuladores. Esta frase era, una declaración de guerra a la forma de pensar de la época. Era ni más ni menos que el nacimiento del método experimental. Su método era un paso a paso muy claro. Primero, formulas una hipótesis. Segundo, haces experimentos con mucho cuidado. Tercero, repites y verificas los resultados. Y cuarto, y esto es fundamental, describes los experimentos con total claridad para que otras personas puedan repetirlos. El objetivo ya no era creer por creer, era probar, verificar y demostrar. Vale, todo esto suena muy bien, ¿no? El método y tal, pero ¿para qué sirvió en la práctica? Pues los resultados fueron sencillamente asombrosos. Pues agarraos porque la lista de descubrimientos es increíble. Demostró que la Tierra entera se comporta como un imán gigante. Estableció las leyes de la atracción y la repulsión magnética. Acuñó los términos polo norte y polo sur. Y por supuesto desmontó todos los mitos sobre el ajo y los dolores de cabeza. Su trabajo fue tan exhaustivo que sentó las bases del estudio del magnetismo para los siguientes 200 años. Y fijaos en lo meticuloso que era. Su trabajo también le llevó a investigar la electricidad estática. De hecho, fue él quien nos dio la palabra eléctrico, que viene del griego para ámbar, y se preocupó mucho de distinguir esta fuerza del magnetismo, dos cosas diferentes. Como veis, el trabajo de Gilbert iba mucho más allá de los imanes. Lo que hizo fue abrir una puerta, mostrarle a la humanidad un camino completamente nuevo para alcanzar el conocimiento. Si lo ponemos en una línea de tiempo, vemos que Gilbert llega primero. Fue él quien, de alguna manera, preparó el terreno para los gigantes de la ciencia que vendrían justo después, gente como Galileo o Kepler. ¿Y si quedaba alguna duda de su importancia? Escuchad esto. El mismísimo Galileo Galilei, que se inspiró directamente en la obra de Gilbert, se refirió a él como el fundador del método científico experimental. Que te diga eso Galileo es la prueba definitiva de tu lugar en la historia. Así que, para que quede claro, el cambio que impulsó es brutal. Pasamos de un mundo donde la verdad venía de los libros antiguos y de lo que opinaba un filósofo, a un mundo donde la verdad se tiene que demostrar con experimentos que se puedan comprobar. Un cambio que básicamente define nuestro mundo actual.
El legado de Gilbert, al final, no es solo un montón de datos sobre imanes, es un recordatorio de que la curiosidad, cuando se junta con la experimentación rigurosa, es la herramienta más potente que tenemos. Si una sola persona pudo cambiar de forma tan radical nuestra manera de entender el mundo, la pregunta que nos queda es, ¿qué misterios nos quedan por resolver usando exactamente su mismo método?